Toma 2 segundos abrocharse el cinturón de seguridad. Juan no se tomó el tiempo para hacerlo, y por eso todavía se está recuperando de un choque automovilístico de hace años. Ricky no pensó que fuera importante, y su terapia física después del choque ha costado miles de dólares. Y Patricio no quería llegar tarde y ahora pasará semanas en el hospital. Abróchate el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que pueden salvar tu vida. Abrochado o multado. Un mensaje de Netza. Exorcismos, ecos de lo profano. Introducción: la oscuridad tiene voz. Cuando uno escucha la palabra exorcismo, imagina de inmediato una escena sacada de una película, una habitación en penumbra, un sacerdote en sotana sosteniendo un crucifijo tembloroso, una voz gutural que no debería pertenecer a ningún ser humano. Sin embargo, lo que el cine rara vez muestra, y que pocos se atreven a documentar con honestidad, es la cruda realidad detrás del rito. Este libro no es una novela. Tampoco es una recopilación de ficciones cuidadosamente fabricadas para entretener. Lo que leerás a continuación está basado en hechos reales, narraciones obtenidas de archivos eclesiásticos, testimonios de testigos presenciales y documentos que durante décadas se mantuvieron ocultos por razones que tal vez comprenderás al llegar al final de esta obra. A lo largo de los siglos, el exorcismo ha sido una práctica rodeada de misterio, controversia y temor. No es simplemente un ritual religioso, sino una guerra entre dos mundos, el visible y el invisible. En cada exorcismo hay una víctima, pero también un mensaje, una advertencia. Este libro explora no solo los casos en sí, sino las consecuencias invisibles que arrastran las personas que estuvieron presentes en ellos, los sacerdotes, las familias, los médicos, e incluso los cronistas. Durante más de 20 años he estudiado casos documentados de exorcismos. He viajado a pueblos perdidos en los Balcanes, ruinas coloniales en Sudamérica, y conventos abandonados en Sicilia. En todos esos lugares, hay una constante, la presencia innegable del mal. Y no se trata de enfermedad mental, histeria colectiva o sugestión. Aunque algunos casos pueden explicarse desde la psiquiatría, hay otros que desafían toda lógica. ¿Cómo explicas que una niña iletrada recite en latín fluido versículos apócrifos de un libro que no debería conocer? ¿Cómo procesas el testimonio de un escéptico que terminó con el rostro desgarrado por una fuerza invisible mientras asistía como observador? Este libro es, en parte, una advertencia. No es recomendable para personas fácilmente sugestionables ni para quienes buscan entretenimiento sin consecuencias. Cada historia aquí presentada tiene un eco, y ese eco, como los demonios que invoca, puede encontrar resonancia en quien lo lea con el corazón abierto y la mente cerrada. El exorcismo no es un espectáculo, me dijo una vez el padre Montenegro, uno de los pocos exorcistas oficiales aún activos cuando lo entrevisté en 2007. Es un campo de batalla, y cada batalla deja muertos. Algunos visibles. Otros, no tanto. He cambiado algunos nombres por respeto a los sobrevivientes y las familias involucradas. Sin embargo, todo lo narrado ha sido contrastado con fuentes múltiples. Lo que estás por leer no es un cuento. Es una cicatriz escrita con tinta negra, sacada de la carne viva de quienes vivieron estos horrores. Exorcismos, ecos de lo profano es una invitación a mirar más allá del velo. A entender que el mal no siempre se manifiesta con cuernos o fuego. A veces se presenta en forma de susurro, de mirada ausente, de una risa infantil a medianoche en una habitación vacía. Advierto, no saldrás ileso. Capítulo 1. La puerta abierta. La primera señal no fue un grito. Fue un silencio. La familia del Valle vivía en una zona rural de Querétaro, México, en una casa de adobe, simple pero sólida. María del Valle era una joven de 16 años, estudiante aplicada y profundamente católica. Su madre, Estela, la describía como una niña tranquila, con miedo de hasta matar una hormiga. Pero todo cambió el 14 de febrero de 2004, después de una noche que nadie en la familia pudo explicar completamente. Esa madrugada, María fue encontrada sentada en el suelo de la cocina, mirando fijamente al rincón más oscuro de la estancia. Su rostro estaba inmóvil, los ojos vidriosos. Su hermano menor, Daniel, fue el primero en verla. Pensó que estaba sonámbula, pero cuando trató de tocarle el hombro, ella giró la cabeza de forma lenta, casi mecánica, y dijo con una voz que no era la suya: «Tú no eres mi hermano». Daniel gritó. Estela bajó corriendo las escaleras y encontró a su hija riéndose en voz baja, con los ojos cerrados, repitiendo una frase en una lengua que no entendían. El padre, Manuel del Valle, intentó levantarla, pero el cuerpo de María estaba inusualmente pesado, como si una fuerza la mantuviera anclada al suelo. Esa fue la primera noche.
En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas. Animales muertos aparecieron en el patio trasero sin una causa aparente. María comenzó a hablar en idiomas que nunca había estudiado, latín, alemán antiguo, algo que parecía arameo. Un sacerdote local fue llamado para bendecir la casa, pero al entrar, el hombre comenzó a sudar copiosamente, y abandonó el lugar antes de completar la oración. Fue entonces cuando la familia decidió contactar al arzobispado de San Juan del Río. La Iglesia, cautelosa como siempre en estos casos, envió primero a 2 psicólogos clínicos para descartar patologías mentales. Ambos profesionales coincidieron en un diagnóstico provisional de trastorno disociativo, aunque admitieron que los síntomas no encajaban del todo con ningún cuadro conocido. María no reaccionaba a medicamentos, y su fuerza física comenzó a aumentar. El 21 de febrero, rompió con las manos una silla de madera durante un episodio, gritando el nombre de un demonio que no sabían pronunciar. El caso fue escalado al padre Esteban Montenegro, un sacerdote con más de 30 años de experiencia en rituales de exorcismo. Él no dudó. Desde el primer momento en que la vio, supo que no era un caso psiquiátrico. El demonio es paciente, dijo. Pero cuando encuentra una puerta abierta, no entra solo. Llama a sus hermanos. Durante la inspección preliminar, el padre Montenegro encontró algo inquietante. Debajo de la cama de María, oculta bajo una tabla suelta, había una tabla ouija rudimentaria, hecha a mano. La familia negó haberla usado jamás. Nadie sabía cómo había llegado allí. Pero el sacerdote no necesitaba más pruebas. La puerta está abierta, murmuró mientras la guardaba en una bolsa de lino. ¿Ahora tenemos que cerrarla? Si aún es posible. Este capítulo no termina con una solución. No hay redención inmediata ni luz al final del túnel. Solo el comienzo de un descenso. Porque cuando se abre la puerta al otro lado, no siempre se puede volver a cerrarla sin pagar un precio. ¿Deseas que continúe con el capítulo 2, Síntomas del abismo? Capítulo 2, Síntomas del abismo. Los demonios no se manifiestan de inmediato. Toman su tiempo. Se filtran por las rendijas del alma como el agua por las grietas de un muro antiguo. Al principio, nadie sospecha. Luego, cuando ya es demasiado tarde, la grieta es un abismo. El padre Esteban Montenegro solía decir que el demonio no grita, susurra. Y que antes del rugido final, hay signos inequívocos para quienes saben mirar. Los expertos en demonología reconocen 3 etapas en el proceso de posesión: infestación, opresión y finalmente, posesión plena. María del Valle, al momento en que fue examinada por el clero, ya se encontraba entre la opresión y la posesión. Tras el hallazgo de la tabla ouija bajo su cama, comenzaron a documentarse con precisión sus síntomas. El equipo que acompañaba al padre Montenegro incluía a una enfermera, un teólogo y un exorcista asistente. Durante 3 días, vivieron en la casa de los del Valle, vigilando a María en turnos de 6 horas, tomando notas y grabaciones. De ese seguimiento, se desprendieron señales que coinciden con numerosos casos en el archivo del Vaticano. Cambios de personalidad. María ya no respondía a su nombre. En algunos momentos, cuando su madre le hablaba, ella decía llamarse Namasiel, un nombre que no aparece en ningún registro de santos, pero sí en ciertos grimorios medievales del siglo XV, identificando a una entidad menor del infierno asociada al engaño y la corrupción infantil. Además, su comportamiento se volvió errático. De la calma absoluta, podía pasar al frenesí violento en cuestión de segundos. Se arrancaba el cabello, se rascaba la piel hasta sangrar, y reía mientras lo hacía, como si el dolor le fuera ajeno. Xenoglosia. Uno de los síntomas más debatidos dentro de la teología contemporánea es la xenoglosia, la capacidad de hablar lenguas desconocidas sin haberlas aprendido previamente. Durante una de las grabaciones, María recitó el Salmo 74 en griego koiné. El padre Montenegro, experto en lenguas bíblicas, lo confirmó. Nadie en la familia sabía griego ni tenían materiales en ese idioma. Lo más inquietante no fue su conocimiento, sino el tono con el que lo decía, burlón, paródico, como si recitara un insulto disfrazado de oración. Aversiones religiosas. Un fenómeno recurrente fue la repulsión hacia objetos sagrados. Cuando intentaron colocar un crucifijo en su habitación, María comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba de forma antinatural, como si su columna estuviera rompiéndose hacia atrás. Al entrar un sacerdote a su habitación con agua bendita, ésta se evaporó al tocar su piel, dejando una mancha negruzca que olía a óxido y azufre. Los espejos de la casa también comenzaron a romperse por sí solos. Uno a uno, como si algo evitara ser visto a través de ellos. Fuerza sobrehumana. Durante una noche de observación, la enfermera,
que había servido en emergencias psiquiátricas durante 15 años, intentó sujetar a María con ayuda del teólogo cuando ésta comenzó a gritar. María, que pesaba alrededor de 45 kilos, empujó a ambos con una fuerza que los arrojó contra la pared opuesta. La escena quedó grabada en vídeo. No hubo explicación médica ni física para el fenómeno. Olores y fenómenos ambientales. El ambiente de la casa comenzó a cambiar. Se percibía un olor constante a carne en descomposición. Las temperaturas fluctuaban violentamente sin razón aparente, del calor agobiante al frío glacial en cuestión de segundos. Las bombillas explotaban. Los animales del vecindario, particularmente perros y gatos, dejaban de acercarse a la vivienda. Uno de los vecinos más cercanos declaró haber visto a María en la azotea a las 3:33 a.m., de pie bajo la lluvia, hablando sola. Cuando le preguntaron a la familia, dijeron que ella había estado encerrada con llave en su habitación toda la noche. La voz múltiple. Tal vez uno de los elementos más perturbadores fue lo que los exorcistas llaman polifonía infernal, momentos en los que la persona poseída parece hablar con varias voces al mismo tiempo. En una sesión grabada, mientras el padre Montenegro rezaba el Salve Regina, María respondió con una risa que no parecía humana. A través del espectrograma de audio, se identificaron al menos 3 patrones vocales distintos, masculinos, graves y superpuestos, saliendo simultáneamente de su garganta. El padre Montenegro no se dejó impresionar. Llevaba décadas enfrentando estas manifestaciones. Pero reconoció que pocas veces había visto síntomas tan intensos en una adolescente. Esto no es una posesión común, anotó en su diario. Hay algo más antiguo, algo que no solo quiere habitarla. Quiere exhibirse. El equipo concluyó que no se podía demorar más. La manifestación estaba en curso y si no se actuaba pronto, corrían el riesgo de perder a María por completo. El exorcismo debía realizarse lo antes posible. Sin embargo, las reglas del ritual romano exigen una autorización explícita del obispo. Mientras el permiso se tramitaba, el mal seguía creciendo dentro de ella. Este capítulo no es solo la antesala del rito, sino una advertencia para quienes creen que la posesión es un estado instantáneo, como encender una lámpara. El demonio no entra a la fuerza, espera, persuade, contamina. Y cuando ha tomado control, no necesita decirlo. Su sola presencia lo grita en cada rincón del lugar que habita. Capítulo 3. El rito antiguo. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus. Con esas palabras comenzó uno de los rituales más temidos, y a la vez más malinterpretados del mundo cristiano. El exorcismo, lejos de ser una ceremonia teatral, es un combate milenario cuya estructura, lenguaje y reglas no han cambiado en siglos. Y en el caso de María del Valle, no sería distinto. El permiso para realizar el ritual llegó el 3 de marzo de 2004. El obispo diocesano, tras consultar con el Consejo Episcopal, aprobó la ejecución del Rituale Romanum, la versión tradicional en latín del exorcismo mayor. Esto marcaba un punto de no retorno. Si el rito fallaba, el alma de María quedaría probablemente dañada, o perdida, para siempre. La preparación. El padre Montenegro impuso condiciones estrictas: la habitación debía estar limpia, sin espejos, sin imágenes religiosas modernas. Solo un crucifijo antiguo, una vela consagrada, un relicario con una astilla de la Vera Cruz, y un recipiente de plata con agua bendita serían permitidos. La familia debía ausentarse. Solo 3 personas entrarían a la habitación: el sacerdote, su asistente, y un médico designado por la diócesis. Antes de comenzar, el padre ayunó durante 3 días. Este paso, aunque no obligatorio en los nuevos rituales, es parte de una tradición que los exorcistas veteranos consideran esencial. El ayuno no es solo físico, implica silencio, aislamiento y oración profunda. Se cree que el alma del exorcista debe estar en un estado de pureza extrema para evitar ser contaminada durante el enfrentamiento. El inicio del ritual. A las 2:45 p.m., el 5 de marzo, se selló la habitación. María fue amarrada a una silla reforzada con correas de cuero, no por castigo, sino por protección. Durante estados de posesión profunda, las personas pueden lesionarse gravemente o atacar a otros con violencia inusitada. El ritual comenzó con la letanía de los santos, una súplica ancestral que convoca la intercesión de mártires, vírgenes y santos del cristianismo primitivo. María se mantuvo en silencio los primeros 5 minutos. Pero cuando el sacerdote pronunció el nombre de Santa Águeda, su cuerpo se arqueó con fuerza. De su garganta brotó una carcajada seca, masculina. «Ella no puede oírte, sacerdote», dijo la voz, ronca y ajena a cualquier tono humano. «No tiene lengua para rogar».
Esta afirmación fue inquietante. Santa Águeda, según la tradición, fue martirizada por negarse a renunciar a su fe, sus senos fueron cortados y su lengua arrancada. No era un comentario casual. Era una burla directa a la invocación. El lenguaje del rito. A partir de ese momento, el sacerdote usó exclusivamente el latín. La Iglesia considera que el uso del latín confiere autoridad espiritual por su conexión con los textos originales, alejados de las contaminaciones modernas. María comenzó a reaccionar de forma violenta a cada palabra del exorcismus in Satanam et angelos apostaticos. Gritaba en idiomas alternos, hablaba de secretos personales del sacerdote, mencionaba a su madre fallecida, detalles imposibles de conocer por cualquier otro medio. El médico presente confirmó que su voz no solo cambiaba de tono, sino de frecuencia. En ciertos momentos, sus cuerdas vocales vibraban fuera del rango humano estándar. Además, su ritmo cardíaco se mantenía en 45 latidos por minuto, algo anormal durante un estado de agitación extrema. La confrontación. Durante la segunda hora del ritual, ocurrió el fenómeno que cambiaría el rumbo de todo. Cuando el padre Montenegro pronunció el pasaje: Imperat tibi Deus Pater, imperat tibi Deus Filius. María se inclinó hacia adelante, rompió una de las correas de cuero y escupió sangre sobre el relicario. El asistente, aterrado, casi abandonó el cuarto. El sacerdote se mantuvo firme. Sacó un pequeño frasco de aceite bendito, y trazó una cruz en la frente de la niña. El resultado fue inmediato, su piel comenzó a burbujear como si fuera quemada con ácido. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Montenegro, repitiendo 3 veces la fórmula tradicional. Después de unos segundos, una respuesta surgió entre dientes apretados. No tengo uno solo. Somos Legión. La referencia no era casual. Legión es el nombre utilizado en el Evangelio de Marcos cuando Jesús se enfrenta a una posesión colectiva. Significaba que lo que habitaba en María no era un demonio, sino varios. Esto complicaba todo. El exorcismo contra una entidad puede durar horas, contra varias, días o incluso semanas. La pausa obligada. Por razones de salud y ritual, los exorcismos mayores no pueden prolongarse indefinidamente. Tras 4 horas, el cuerpo del poseso puede colapsar. A las 7:10 p.m., el ritual fue detenido. El sacerdote roció agua bendita sobre María y la cubrieron con una sábana blanca. Dormiría hasta el amanecer. Al menos, eso esperaban. Pero esa noche, en la casa, nadie durmió. En el techo se oían pasos. Los perros del vecindario comenzaron a aullar al mismo tiempo. Y María, desde su cama, susurraba sin moverse. Una frase repetida en un idioma desconocido, rítmico y pausado. El teólogo que acompañaba al equipo la grabó. Al reproducirla en cámara lenta al día siguiente, descubrieron su significado. Era un canto funerario asirio. Invocaba a Pazuzu, un demonio de peste y destrucción. Capítulo 4. La infestación silenciosa. El demonio rara vez entra con estruendo. Llega como el moho, se adhiere, se expande y destruye desde adentro. Diario del padre Esteban Montenegro. Antes de que María del Valle pronunciara palabras en lenguas muertas, antes de que su cuerpo convulsionara al contacto del agua bendita o las bombillas estallaran al paso de su sombra, hubo señales. Insidiosas, discretas, y por tanto más peligrosas. Este capítulo se centra en una de las fases menos comprendidas del proceso de posesión, la infestación. ¿Qué es la infestación? En demonología católica, y particularmente en los documentos clasificados del Vaticano sobre casos de exorcismo, se distingue la infestación de la posesión. La infestación es la entrada progresiva del mal en un lugar, objeto o entorno. No implica que la persona esté aún dominada por una entidad, sino que el demonio ha comenzado a preparar el terreno. Es como la humedad antes de la inundación. Durante la investigación del caso, el padre Montenegro y su equipo reconstruyeron una cronología de los eventos previos al colapso espiritual de María. La mayoría de ellos podrían parecer, al ojo secular, simples coincidencias o problemas domésticos. Pero cuando se analizan en conjunto, bajo la lupa teológica y ritual, componen un patrón reconocido por exorcistas de todo el mundo. Cambios en el entorno. El primer indicio fue olfativo. 3 semanas antes de que María fuera diagnosticada con posesión, la familia comenzó a notar un hedor persistente a carne podrida en su habitación. Limpiaban el cuarto a fondo, cambiaban sábanas, fumigaban. El olor regresaba. Según el demonólogo francés Fray Jacques Rosset, el demonio se manifiesta primero a través del sentido más primitivo, el olfato. Porque es el más ligado al instinto de supervivencia.
Poco después, comenzó el mal funcionamiento eléctrico. Las luces parpadeaban a las 3 a.m., el llamado minuto del demonio, en referencia a la hora opuesta a la muerte de Cristo. La televisión se encendía sola. Las cámaras de seguridad se apagaban en la noche, pero al revisar las grabaciones, quedaban distorsiones, formas oscuras que cruzaban el marco, sombras sin origen. El reloj del pasillo marcaba siempre las 3:33 a.m., incluso cuando se cambiaban las baterías. Ataques a los animales. Otro patrón constante en infestaciones es la reacción de los animales. La familia del Valle tenía un perro mestizo, Toby, que dormía a los pies de María desde hacía años. De pronto, el animal se rehusó a entrar en la habitación. Gruñía frente a la puerta, se orinaba y aullaba como si viera algo invisible. A las 2 semanas, Toby desapareció. Lo encontraron en el jardín, muerto, sin heridas visibles, pero con la lengua fuera y los ojos desorbitados. Los expertos consultados por el equipo del padre Montenegro, especialmente un fraile benedictino que había trabajado en África Occidental, señalaron que las entidades demoníacas, antes de fijarse en una víctima humana, alteran a los seres más sensibles a lo espiritual, los animales. La tabla o ouija. El objeto que abrió la puerta fue una tabla o ouija artesanal, que María y 2 amigas fabricaron tras ver un tutorial en Internet. Según la confesión de una de ellas, el juego comenzó como una broma, pero en una de las sesiones, la aguja planchete deletreó la palabra Pazuzu y se movió violentamente, golpeando el borde hasta astillarse. Al día siguiente, una de las niñas involucradas sufrió una parálisis del sueño con alucinaciones. Otra sufrió un accidente doméstico inexplicable. Solo María pareció ilesa. Al principio. Los investigadores encontraron la tabla bajo su cama, envuelta en una tela negra. En su reverso, alguien había dibujado un símbolo que no correspondía a ningún sello angelical ni sigilo conocido. Más tarde, expertos del Vaticano lo asociarían a un símbolo encontrado en las cuevas de Atra, en el actual Irak, un sello babilónico de protección. Usado al revés. Ruidos y presencias. Durante la infestación, los miembros de la familia comenzaron a oír pasos, susurros y golpes en las paredes, siempre después de las 3 a.m. Las cámaras captaron objetos moviéndose solos. El padre de María fue golpeado por una fuerza invisible mientras dormía. La madre comenzó a soñar con una figura encapuchada que le decía: «Tu hija ya no es tuya». Uno de los puntos más importantes en la teoría de la infestación es que ésta no siempre se limita al poseso. El entorno también se contamina. La casa entera comienza a funcionar como un nido espiritual. Y si no se detecta a tiempo, ese nido puede convertirse en el infierno mismo. El error humano. La familia, como muchas otras, buscó ayuda primero con médicos, luego con terapeutas y finalmente con un médium que realizó una limpieza energética en la casa. Esto empeoró todo. El ritual que realizó, mal estructurado y sin base religiosa legítima, provocó una manifestación directa. Según los registros, María sufrió una crisis en la que habló con voz masculina durante 9 minutos, y describió con precisión un aborto oculto de su tía, fallecida 10 años antes. El médium huyó del lugar. Y la infestación, entonces, dio paso a la opresión. El proceso de infestación es como un virus invisible que infecta el alma de la casa antes de fijarse en un cuerpo. A menudo ignorado o malinterpretado, es el paso más crítico del fenómeno de la posesión. Porque si se detecta a tiempo, puede detenerse. Pero cuando se subestima, lo que sigue es la oscuridad más pura. Capítulo 5. Las lenguas del infierno. El demonio no solo entra en el cuerpo. Entra en el lenguaje. Contamina la palabra, la invierte, la tuerce hasta hacerla irreconocible. Monseñor Corrado Balduzzi, teólogo y exorcista del Vaticano. Entre los signos que la Iglesia Católica ha definido como manifestaciones inequívocas de posesión demoníaca, hay uno que desafía toda explicación médica o psicológica: la capacidad de hablar lenguas desconocidas sin haberlas aprendido, fenómeno que recibe el nombre de xenoglosia. En el caso de María del Valle, este fenómeno no solo se manifestó, se convirtió en el eje de la manifestación. La primera manifestación. La primera vez que María habló en un idioma que no conocía fue durante una madrugada en que su madre la encontró sentada en el suelo de su habitación, escribiendo frenéticamente sobre las paredes con su propia sangre. Al ser detenida, balbuceaba una serie de palabras que, en principio, no tenían sentido. Un sacerdote local, sin experiencia en exorcismos, fue convocado de urgencia. Grabó la escena con su celular y envió el audio al arzobispado. La grabación fue examinada por un profesor de filología semítica de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su dictamen fue claro:
María estaba pronunciando fragmentos de una letanía acádica, un dialecto del imperio asirio babilónico desaparecido hace más de 2500 años. Las frases pronunciadas eran súplicas invertidas, distorsionadas versiones de plegarias dirigidas al dios Marduk, pero transformadas en blasfemias. Una en particular se repetía con insistencia. Istu sutuan anuni eyuti istu. Traducción aproximada: desde las profundidades, devuelvo lo que me arrebataron. Según el académico, la construcción gramatical era arcaica, pero válida. Cambios en la estructura vocal. Los especialistas notaron que, durante estas vocalizaciones, la voz de María cambiaba drásticamente. Su tono descendía más de 2 octavas, algo que, según foniatras y médicos, no es fisiológicamente posible sin distorsión mecánica. Se realizó un análisis espectral de su voz durante una sesión registrada. El resultado fue desconcertante: la grabación contenía frecuencias múltiples simultáneas, como si 3 o más voces hablaran a la vez desde una misma garganta. Este fenómeno, conocido como glosolalia infernal, no tiene explicación científica y ha sido documentado en al menos 30 casos aprobados de exorcismo a nivel mundial. Lenguas muertas y no humanas. Durante el segundo ritual de exorcismo, María comenzó a recitar fragmentos del libro de Enoc en hebreo paleo-cananeo. No solo pronunciaba con precisión, sino que imitaba los acentos que solo los estudiosos del idioma pueden identificar. Esta lengua no solo es arcana, sino que requiere años de estudio para dominarla mínimamente. María tenía 15 años y nunca había salido del país ni tenido contacto con teólogos o lingüistas. Aún más perturbador fue lo que ocurrió en una sesión de observación. Durante un trance, la adolescente comenzó a hablar en un lenguaje que no pertenece a ningún sistema lingüístico humano conocido. Era una mezcla de consonantes guturales, chasquidos, silbidos y ritmos rítmicamente repetidos. Se pensó inicialmente que era glosolalia, habla sin significado lingüístico, pero un lingüista computacional de la Universidad de Friburgo encontró estructuras sintácticas repetitivas. Esto indicaba que no era simple balbuceo, era una lengua estructurada, posiblemente no humana. Las blasfemias codificadas. Un detalle que los exorcistas consideran crucial: el demonio rara vez usa el lenguaje de manera directa. Suele pervertirlo, utilizarlo como un arma. María llegó a recitar el Padre Nuestro al revés, de memoria, sin errores. En otra ocasión, improvisó lo que parecía una oración, pero cuando fue transcrita, se trataba de un himno satánico compuesto con el mismo ritmo de los salmos de David. El padre Montenegro escribió en su diario: la posesión no está en la voz, sino en el verbo. El demonio transforma la palabra, porque sabe que en el principio fue el verbo, y destruirlo es su acto más simbólico de rebelión. Reacciones al lenguaje sagrado. Durante el rezo del credo en latín, la reacción de María fue inmediata: comenzó a sangrar por las encías. Cada vez que se mencionaba el nombre de Jesucristo en latín, Jesus Christus, su cuerpo temblaba. Pero cuando el mismo nombre se decía en español o inglés, la reacción era menor. Esto reforzó una teoría común entre exorcistas: el demonio reconoce y odia más el lenguaje original del rito. También se registraron episodios de interferencia lingüística. Durante uno de los exorcismos, cuando el sacerdote se equivocó en una palabra latina, cambiando Deus por Dominus, la voz demoníaca corrigió el error, con burla. No sabes ni lo que dices, sacerdote. No te entienden ni en tu cielo. Este nivel de conocimiento teológico, lingüístico y ritual era imposible para una adolescente sin formación en ninguno de esos ámbitos. Y sin embargo, lo dominaba con fluidez. Las lenguas del infierno no son solo palabras extrañas. Son estructuras corrompidas del lenguaje divino. Son la voz de aquello que precedió al hombre, que cayó con conocimiento y conserva ese saber como veneno. Y en cada palabra hablada por María, se escondía no solo una amenaza, sino una historia antigua de rebelión, dolor y venganza. Capítulo 6. El sacrificio de la carne. El cuerpo se convierte en altar y campo de batalla. La piel arde, las uñas se caen, los huesos crujen, pero el demonio permanece. Porque su hambre no es de dolor. Es de dominio. P. Gabriele Amort, exorcista principal de Roma. Cuando un demonio toma control de una persona, no solo busca el alma. Busca la carne. La materia que fue moldeada por Dios a su imagen y semejanza es el receptáculo más odiado por los espíritus caídos. Porque el cuerpo, con todas sus fragilidades, fue dignificado por la encarnación de Cristo. Por eso, los demonios no solo lo habitan, lo profanan. En el caso de María del Valle, el daño físico documentado durante el proceso de posesión superó los registros típicos de convulsiones, automutilaciones y ataques de ira. Su cuerpo fue,
literalmente, transformado en un campo de experimentación del mal. Estigmas invertidos. Una de las primeras manifestaciones físicas documentadas en María fueron heridas espontáneas en zonas específicas del cuerpo. Las primeras aparecieron en sus muñecas y pies, marcas ovaladas, simétricas, como llagas abiertas que no cicatrizaban. Sin embargo, a diferencia de los estigmas reconocidos por la Iglesia, como los de San Pío de Pietrelcina, estas heridas emanaban un olor a azufre, y no a flores ni sangre fresca. El doctor Luis Castiñeira, médico forense que formó parte del equipo de observación, testificó bajo juramento que las heridas no se correspondían con ningún patrón de autolesión ni enfermedad dermatológica conocida. A pesar de la aplicación de antibióticos y pomadas, las llagas regresaban cada noche, exactamente en el mismo lugar, como si fueran reimpresas. La Iglesia llamó a este fenómeno contraestigmatización, una burla satánica de las llagas de Cristo, impuestas no como símbolo de redención, sino de corrupción. Autodestrucción compulsiva. Durante la fase más crítica del proceso, María comenzó a sufrir episodios de automutilación violenta, incluso bajo sedación. Se rascaba hasta arrancarse fragmentos de piel. Se arrancaba mechones de cabello con raíces intactas. Se mordía los labios y las yemas de los dedos hasta dejar el hueso expuesto. Lo más estremecedor ocurrió el 18 de marzo de 2004, cuando fue encontrada en su habitación con símbolos grabados en su abdomen. No eran cortes profundos, pero estaban perfectamente simétricos, y formaban un patrón, un sigilo demoníaco asociado con el espíritu Astarot. El problema era que María no tenía acceso a cuchillas, ni conocimiento sobre simbolismo demoníaco. Las marcas parecían haber sido hechas con calor, como con un hierro de marcar ganado. Y, sin embargo, no había rastros de quemaduras en su entorno. Fuerza desproporcionada. El testimonio del padre Montenegro incluye varios episodios donde María demostró una fuerza física imposible para su contextura. En una ocasión, empujó una mesa de roble maciza, de más de 70 kilos, varios metros, sin impulso previo. En otra, durante un intento de sujeción, se liberó de las ataduras reforzadas con grilletes quirúrgicos, dislocándose ambos hombros sin emitir un grito de dolor. Según los registros médicos, su masa muscular no justificaba tal fuerza. Y, sin embargo, lo hizo. Lo que los exorcistas consideran aquí no es que el demonio actúe como un potenciador, sino que suprime los límites naturales del cuerpo humano, porque ya no es el cuerpo quien actúa, sino la entidad a través de él. Rechazo físico a lo sagrado. Cada vez que se acercaba una reliquia, María entraba en un estado de espasmo. El más violento ocurrió durante una visita del padre Ernesto Gaitán, quien portaba un fragmento óseo de Santa Catalina de Siena. Cuando colocó la reliquia sobre el pecho de María, su piel comenzó a formar ampollas al contacto, como si fuera quemada. La piel se enrojeció en forma de cruz invertida, y sus ojos, negros en ese momento, sangraron por las comisuras. Este tipo de reacción ha sido documentada en otros casos, pero lo llamativo aquí fue que ocurrió incluso cuando la reliquia no era visible. Es decir, el cuerpo de María reaccionaba sin que el objeto estuviera a la vista, como si el demonio lo detectara espiritualmente. Los médicos no encontraron explicación a la fotosensibilidad selectiva ni a la generación de ampollas localizadas. Se intentó replicar el fenómeno con otros objetos, sin éxito. Solo reaccionaba ante los verdaderamente consagrados. La intención del demonio: desfigurar. El demonio busca desfigurar lo que Dios creó. No solo herir el cuerpo, sino deformarlo, destruirlo, convertirlo en un reflejo grotesco de su gloria original. María sufrió una atrofia progresiva de ciertos músculos del rostro, su sonrisa desapareció. Sus ojos se hundieron. En las últimas semanas, su expresión facial ya no parecía la de una adolescente. Tenía una máscara de odio, con rigidez mandibular y mirada asesina. Su voz era permanente, grave, metálica. Se desplazaba con rigidez, como si su esqueleto no respondiera a voluntad. El cuerpo, el templo que debía ser sagrado, se había convertido en una carcasa infestada. El sacrificio de la carne no era solo doloroso, era simbólicamente crucial. Porque si se rompía el cuerpo, el alma seguía en riesgo. El exorcista lo entendía bien: mientras el cuerpo resistiera, había esperanza. Porque si el demonio lograba destruir también el receptáculo, entonces ya no habría alma a la que liberar. Solo quedaría un cascarón vacío, una estatua viva poseída por algo que nunca quiso ser humano. Capítulo 7. El ayuno de los ángeles caídos. Donde el demonio entra, la vida huye. La comida, el agua, el aire. Nada alimenta a un cuerpo cuando el alma ha sido ocupada. Monseñor André François, exorcista de la diócesis de Lyon.
Uno de los signos recurrentes en los casos más extremos de posesión demoníaca es el rechazo absoluto a la comida. No por voluntad humana, ni por enfermedad del cuerpo, sino por aversión espiritual. El demonio que habita un cuerpo no necesita alimento, y muchas veces lo rechaza como un símbolo de lo que no puede tener, la vida. En el caso de María del Valle, el rechazo a la comida fue progresivo, pero implacable. A lo largo de 53 días, su cuerpo fue transformado en algo que respiraba. Pero no vivía. La renuncia involuntaria. Los primeros signos de lo que los médicos llamaron anorexia inducida por disociación espiritual comenzaron de forma leve. María rechazaba los alimentos comunes, alegando que sabían a tierra húmeda o a carne podrida, incluso cuando se le ofrecían frutas frescas o agua. Al principio, pensaron que se trataba de una reacción nerviosa. Pero pronto el fenómeno se volvió sistemático, todo lo que ingresaba en su boca era vomitado o escupido violentamente, acompañado de gruñidos o frases en idiomas desconocidos. En uno de los primeros informes clínicos, se detalla cómo, al intentar darle una pequeña hostia sin consagrar, María sintió asfixia inmediata y vomitó sangre. La hostia no había tocado aún su lengua, bastó con acercarla. Con el tiempo, incluso el olor de la comida provocaba reacciones violentas, como convulsiones o profanaciones verbales. En una ocasión, durante un intento de alimentación intravenosa, su cuerpo entró en un estado de parálisis catatónica durante 17 minutos. Cuando volvió en sí, murmuró en latín: «El pan es para los vivos. Yo no soy de los suyos». El cuerpo en huelga. En 2 semanas, María perdió más de 9 kilos. Su piel comenzó a mostrar signos de deshidratación extrema, grietas, uñas quebradas, caída del cabello. Pero, lo más inquietante, fue que sus signos vitales seguían estables, contra toda lógica médica. El equipo de nutrición clínica del Hospital de San Rafael advirtió que un organismo en ese estado debería haber colapsado. No había glucosa circulante suficiente para mantenerla consciente. No había reservas lipídicas ni musculares activas. Y sin embargo, ella seguía hablando, caminando, gritando, como si una fuerza ajena la sostuviera desde dentro. Esta alimentación espiritual no era metafórica. Los exorcistas creen que el demonio se nutre del sufrimiento, del miedo, de la blasfemia, y por tanto, no requiere los elementos biológicos de la vida. El cuerpo es sostenido por él, pero no para vivir, sino para ser vehículo de manifestación. Ayuno como castigo. En algunos casos documentados en el Vaticano, el demonio impone el ayuno no como reacción a la comida, sino como mecanismo de tortura espiritual. Se sabe que ciertas entidades demoníacas odian el acto de comer por su asociación con la comunión, el compartir, y con el sacramento de la Eucaristía. Por ello, impiden que la víctima se alimente, como forma de castigo a lo divino en ella. Durante las semanas más críticas, María lloraba al ver comida, incluso mientras su cuerpo temblaba de hambre. En un trance, gritó: «Dame pan. Dame pan, antes que él despierte otra vez». Los exorcistas interpretaron esto como una fisura en la posesión. La conciencia de María aún estaba allí, fragmentada, rogando por alimento mientras el demonio lo impedía. La simulación de la Eucaristía. El punto más escalofriante llegó el día 49. María, en trance, pidió pan y vino. El equipo creyó que se trataba de una súplica legítima. El padre Montenegro, en un acto de esperanza, preparó una pequeña comunión no consagrada, simbolizando la apertura a la gracia. María la aceptó con devoción fingida. Pero al tragarla, sonrió, y dijo con voz grave: «Ahora él está dentro también». La simbología de este acto es aterradora, el demonio imitando el sacramento más sagrado, parodiando la comunión, profanando el símbolo del cuerpo y sangre de Cristo para burlarse de los presentes. Desde ese momento, no volvió a pedir comida. Ni agua. Nada. Implicaciones espirituales. El ayuno demoníaco no solo debilita el cuerpo, aísla el alma. El hambre prolongada altera el juicio, confunde los sentidos, y en casos de posesión, desgasta los vínculos que unen el espíritu con el mundo físico. Es un proceso de disociación, donde la víctima pierde la noción de realidad y se entrega, lenta pero inevitablemente, a la voluntad invasora. El padre Montenegro escribió en su diario: «El ayuno que sufre no es voluntario. Pero es total. Su cuerpo se marchita como una flor sin luz, y en su lugar, crece otra cosa. Algo que no debería estar aquí». María dejó de comer durante 53 días. Su organismo debió haber colapsado al día 30. Y sin embargo, su voz seguía firme. Su mirada, desafiante. Y su cuerpo, útil. El demonio no necesita carne sana. Solo carne útil.
Capítulo 8. El juego de la posesión múltiple. ¿Cuál es tu nombre? Somos muchos. Somos legión. Evangelio de Marcos 5:2.9. Una posesión demoníaca ya es, por sí sola, una experiencia límite. Pero cuando no se trata de un solo demonio, sino de una legión de entidades invadiendo un cuerpo, el terror escala a niveles impensables. El control no es lineal. No hay una única conciencia maligna. Lo que ocurre es una especie de turno infernal, donde los demonios compiten, se turnan, se enfrentan, y a veces cooperan por un objetivo común, la destrucción total del alma. En el caso de María del Valle, los indicios de una posesión múltiple comenzaron a aparecer después del día 30. Hasta ese momento, todos los síntomas y fenómenos parecían tener una sola fuente, una voz, un patrón de comportamiento, un conjunto de manifestaciones. Pero entonces, las voces cambiaron. Cambios vocales imposibles. Durante una sesión de exorcismo celebrada el 4 de abril de 2004, el padre Montenegro registró el cambio más alarmante hasta ese punto. En medio de las oraciones, la voz de María, que ya era grave y distorsionada, cambió de timbre 3 veces en menos de 5 minutos. La primera voz era gutural y burlona. La segunda, femenina, seca y melodiosa, con acento francés. La tercera, infantil, chillona, y profundamente ofensiva. Lo más perturbador fue que las 3 voces parecían hablar entre sí. No a los presentes. Entre ellas. Como si el cuerpo fuera ahora una sala de discusión demoníaca. El audio fue enviado a expertos en análisis vocal. El resultado fue categórico, eran 3 patrones fonológicos diferentes, no atribuibles a una sola persona. Diferente colocación de glotis, diferentes modulaciones respiratorias, y en un caso, una frecuencia vocal imposible de alcanzar sin entrenamiento extremo o manipulación digital. Pero no había micrófonos, ni altavoces. Solo el cuerpo de una adolescente en la habitación. Glosolalia y xenoglosia simultánea. La posesión múltiple también se manifestó en el fenómeno de glosolalia, hablar en lenguas sin sentido, y xenoglosia, hablar idiomas reales desconocidos para el sujeto. En una misma sesión, María fue registrada hablando en latín eclesiástico, sin errores gramaticales. Arameo, conocido por apenas unos pocos lingüistas. Alemán antiguo, alto alemán. Y una forma de náhuatl ritual, usada en sacrificios precolombinos. Lo más llamativo no fue que hablara esos idiomas, sino que los intercalaba en frases complejas, como si diferentes voces se disputaran la atención y el control lingüístico. En un momento específico, pronunció una oración con 3 idiomas distintos. En una sola respiración. Identidades diferenciadas. Durante las sesiones, los exorcistas intentaron identificar a las entidades. Usando el antiguo ritual romano, preguntaron directamente, ¿quién está aquí? Lo que siguió fue una de las transcripciones más perturbadoras del proceso. Yo soy Belial. Y yo soy su lengua. Y yo su cuchillo. Y yo el hambre que no duerme. 4 frases. 4 voces. 4 identidades. Ninguna igual. El padre Montenegro interpretó este momento como una declaración clara de posesión múltiple. Pero lo más alarmante fue la jerarquía implícita, había un demonio principal, un líder, y otros que cumplían funciones específicas dentro del cuerpo. Como soldados bajo una misma bandera. Fractura de la voluntad. Una de las consecuencias más peligrosas de este tipo de posesión es la fractura del yo de la víctima. En posesiones simples, la persona puede luchar, resistir, ocultarse dentro de su mente. Pero en posesiones múltiples, esa resistencia es aplastada por la multiplicidad del asedio. María comenzó a tener episodios de amnesia completa, donde no recordaba días enteros. En otros momentos, escribía cartas a su madre que parecían hechas por una niña de 5 años. Luego, horas más tarde, escribía en latín con perfecta caligrafía medieval. Cuando se le mostraban los escritos, no los reconocía como suyos. Incluso firmaba con diferentes nombres: Clara, Gal, Inés, Samael. Esto sugería que la disociación no era solo espiritual, sino psicológica. El alma de María estaba siendo desplazada de su centro, forzada a dividirse, a esconderse de las voces internas. Teología del hospedaje múltiple. La demonología cristiana considera que los demonios no cooperan fácilmente. Son, por esencia, seres de odio y traición. Pero en ciertos contextos, como en cultos satánicos, rituales fallidos o herencias malditas, pueden entrar en un mismo cuerpo si el terreno espiritual está lo suficientemente profanado. En el caso de María, se sospechaba de una maldición familiar generacional,
junto con el uso de un tablero de Ouija ritualizado con símbolos sumerios, el cual se menciona en un apéndice posterior. Esto habría abierto varias puertas a entidades distintas, que entraron de forma sucesiva o simultánea. El padre Montenegro escribía: «Ya no luchamos contra un demonio. Luchamos contra una cábala, una pequeña asamblea del infierno. Cada uno tiene su rol. Cada uno espera su turno. Y todos quieren quedarse». Consecuencias físicas de la posesión múltiple. El cuerpo de María empezó a mostrar signos de colapso neurológico, tics, movimientos espasmódicos en zonas no conectadas, cambios de temperatura localizados en distintas extremidades. En un mismo minuto, su brazo derecho podía estar a 39 grados, mientras el izquierdo bajaba a 29 grados. Su ritmo cardíaco subía y bajaba sin patrón, y los escáneres cerebrales mostraban actividad inusual en ambos hemisferios al mismo tiempo, en zonas incompatibles con funciones normales. Esto no se podía explicar desde la neurología conocida. El terror final. La posesión múltiple no termina cuando uno de los demonios se va. Porque el exorcismo debe nombrar y expulsar a cada uno. Uno por uno. Como desparasitar una mente fragmentada por lo invisible. Algunos se esconden. Otros fingen haber sido exorcizados. Algunos duermen. ¿Y si uno queda? Todo puede comenzar otra vez. El padre Montenegro lo sabía bien. Y por eso escribió en su diario: «Debemos encontrar al último. Porque si uno queda, volverán todos». Capítulo 9. El lenguaje del abismo. No toda lengua fue hecha para ser hablada. Algunas fueron creadas para abrir puertas que jamás debieron existir. Archivo del exorcistado de la diócesis de Toledo, siglo XVII. Uno de los fenómenos más desconcertantes dentro de la posesión demoníaca es el uso de idiomas desconocidos o extintos, combinados con signos, frases incomprensibles y escrituras automáticas. Este fenómeno ha sido registrado a lo largo de los siglos por exorcistas, teólogos y lingüistas. Algunos lo llaman glosolalia infernal. Otros, el lenguaje del abismo. En el caso de María del Valle, este lenguaje no era solo parte del espectáculo demoníaco. Era un arma. Una forma de comunicación interna entre las entidades que la habitaban, y también un modo de invocar, sellar o desafiar a quienes intentaban ayudarla. La primera palabra desconocida. Durante la tercera sesión de exorcismo, María gritó una palabra jamás antes escuchada. Kaaltemorrak. El padre Montenegro detuvo la sesión. No era una lengua reconocida, pero había algo en la pronunciación, en el ritmo de la palabra, que lo perturbó. Se repitió muchas veces a lo largo de las semanas. En estados de trance, en gritos de agonía, o en susurros nocturnos. A veces dicha por una voz. A veces por varias. Fue un lingüista jesuita, el hermano Paolo Martinelli, quien propuso una hipótesis, que la palabra contenía raíces fonéticas sumerias mezcladas con estructuras consonánticas cananeas. Una lengua compuesta. Una especie de idioma infernal híbrido, posiblemente fabricado para rituales. Escritura automática y símbolos. Uno de los momentos más documentados del caso de María fue cuando, durante un trance silencioso, comenzó a escribir sin mirar el papel. Usó su propia sangre mezclada con saliva. Lo que emergió fueron símbolos geométricos y combinaciones de letras invertidas. Se solicitó la intervención de expertos en criptografía religiosa. El manuscrito fue sometido a análisis de patrones, y comparado con textos apócrifos del Mar Muerto, códices templarios y escrituras encriptadas del Grimorio Liber Juratus Honorii. Los hallazgos más relevantes fueron: la repetición del sigilo de Gamaliel, demonio vinculado a los sueños corruptos y la confusión mental. Variaciones del sello de Abecetibou, un demonio egipcio mencionado en el Testamento de Salomón. Y lo más alarmante, un símbolo idéntico al hallado en las ruinas de la cripta de Arbanon, Albania, donde según registros del siglo XIV, se había confinado a un espíritu hostil sellado por lengua muerta. Palabras con efectos físicos. A lo largo del proceso, se descubrió que ciertas palabras pronunciadas por María causaban efectos físicos tangibles. Astmetra, pronunciada 3 veces, siempre precedía a un colapso eléctrico en la habitación. Esto ocurrió en 3 sesiones distintas, con equipamiento técnico independiente. Zuunel, esta palabra fue registrada mientras el termómetro digital marcaba un descenso súbito de 7 grados Celsius en 90 segundos dentro del cuarto. Vector Ramey, dicha en voz baja, causaba hemorragias nasales en los presentes más cercanos. Esto fue documentado en vídeo y presenciado por médicos. Aparentemente, estas palabras tenían una función ritual activa, no solo simbólica. Como si fuesen comandos, activadores, llaves.
El eco del idioma perdido. Durante una sesión particularmente crítica, María comenzó a recitar un cántico con métrica precisa, similar a una letanía. La grabación fue enviada a la Universidad Pontificia de Salamanca, donde un equipo de teólogos con formación lingüística identificó al menos 12 palabras como derivaciones del proto-acadio, un idioma muerto desde hace más de 4000 años. Sin embargo, la estructura rítmica era más cercana a los encantamientos sumerios de invocación a Erra, dios de la peste y la guerra. Lo más escalofriante fue la interpretación tentativa del cántico, línea por línea. Ven, sombra sin rostro. Toca el agua con tu llama. Que se abra el pozo del eco. Y lo antiguo sea desatado. Este poema, si se puede llamar así, se asemeja mucho a un llamado, una invocación de desatar un ser o fuerza ancestral. No se trataba de un delirio. Era un lenguaje estructurado, rítmico, ritual. Conclusión, ¿es el lenguaje demoníaco una invención humana? Los escépticos dirán que esto puede ser resultado de criptomnesia, la memoria de cosas leídas u oídas en el pasado sin recordarlo conscientemente, combinada con una mente alterada por trauma o sugestión religiosa. Sin embargo, cuando se comparan los registros de casos históricos, como el de Anneliese Michel, Alemania, 1975, o el de Robbie Mannheim, caso que inspiró El Exorcista, se observan patrones similares. Palabras repetidas entre casos no relacionados. Escritura de símbolos que solo aparecen en grimorios raros. Idiomas extintos sin posibilidad de aprendizaje por parte de los poseídos. ¿Podría entonces existir un lenguaje del infierno? No necesariamente como idioma con gramática y léxico humano, sino como un modo de expresión no humano, simbólico y vibracional, que se cuela en la conciencia a través de puertas abiertas por ritual, maldición o pecado. El padre Montenegro lo resumió así. El demonio no necesita hablar. Pero cuando lo hace, no es para comunicarse. Es para corromper. Cada palabra que dice intenta hacer nido en el alma que escucha. Capítulo 10. La última batalla. En ese momento, no era un cuerpo lo que gritaba. Era el abismo. Diario del padre Montenegro, 23 de abril de 2004. El 23 de abril de 2004, a las 3:13 de la madrugada, comenzó la sesión final del exorcismo de María del Valle. Fue realizada en el monasterio de San Gregorio, un antiguo recinto del siglo XVI, aislado en los montes del norte de Córdoba, Argentina. El lugar había sido previamente exorcizado y preparado durante 3 días con ayuno, oración ininterrumpida, y el despliegue de reliquias autorizadas por el obispado. Se encontraban presentes el padre Montenegro, exorcista principal. El padre José María Alcorta, auxiliar espiritual y testigo eclesiástico. Sor Elvira, monja contemplativa encargada de la vigilancia médica. 2 médicos, uno de ellos psiquiatra, presentes por orden del arzobispado. Un notario eclesiástico, encargado de documentar los hechos para la Santa Sede. María llegó en un estado de profundo deterioro. Pesaba 39 kilos. Su piel mostraba laceraciones espontáneas. Hablaba muy poco, pero en ocasiones su voz era claramente la de otras entidades. En la víspera, había escrito sobre las paredes de su habitación con sus uñas: hoy no ganarán. Él vendrá por ustedes también. El inicio del ritual. El exorcismo comenzó a las 3:13 am, la hora tradicionalmente asociada con la inversión de la hora de la crucifixión de Cristo, las 15, y considerada por muchos demonólogos como la hora impía. El padre Montenegro utilizó el Rituale Romanum de 1614, versión aprobada para casos de infestación demoníaca extrema. Se colocaron reliquias de Santa Teresa de Ávila, y un fragmento de la Vera Cruz cerca del cuerpo de María. Durante los primeros 20 minutos, hubo silencio. María parecía ausente, en trance. Su respiración era irregular. Pero cuando el padre Montenegro pronunció por tercera vez el adjuro Satanás, te conjuro, Satanás, la habitación entera vibró. Una ráfaga de viento inexplicable agitó las cortinas cerradas. La temperatura, que era de 18 grados, descendió en cuestión de segundos a 11 grados. Los sensores médicos registraron taquicardias intermitentes en María, que luego se estabilizaron bruscamente, como si algo hubiera tomado el control del corazón. La manifestación total. A las 3:46 am, María abrió los ojos de forma repentina. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, sin reflejo. Su voz cambió y comenzó a repetir palabras en arameo. El padre Alcorta, conocedor del idioma, identificó una frase constante. Ana alak, velo atem. Yo camino, y ustedes no. De pronto, su cuerpo fue impulsado hacia atrás.
Las correas de cuero que sujetaban sus brazos se tensionaron hasta romper el broche de acero inoxidable. Fue necesaria la intervención de los dos médicos para evitar que se cayera de la camilla. En ese momento, María pronunció, con claridad escalofriante, una frase que no había sido registrada en sesiones anteriores. Ya no somos 5. Somos 9. Y uno de ustedes nos pertenece. El ambiente se volvió tenso. El padre Montenegro no se detuvo. Ordenó en latín. Per Christum Dominum nostrum, exinunc. Non ultra manevis. Por nuestro Señor Jesucristo, sal de ella. No permanecerás más. María gritó con tal fuerza que se apagaron las luces de emergencia. Una lámpara explotó. El médico a cargo sufrió una descarga por contacto con un cable desconectado del instrumental. El punto de ruptura. A las 4:07, la temperatura volvió a caer. María comenzó a levitar casi 20 centímetros por encima del colchón, mientras sus extremidades se contorsionaban en posiciones no humanas. Los médicos confirmaron que sus vértebras se flexionaron más allá del umbral anatómico sin causar lesión permanente. Fue en ese momento cuando María habló con una voz masculina, grave, lenta. Dijo: Yo soy el hambre que devora lo eterno. Yo fui invocado. Ella nos ofreció su dolor. Y ustedes, su derrota. El padre Montenegro sacó la reliquia de la Vera Cruz, y la presionó contra el pecho de la joven. Un grito ensordecedor sacudió las paredes del monasterio. La pintura de los marcos se agrietó. Sor Elvira comenzó a sangrar por la nariz. Todos los relojes de la habitación se detuvieron a las 4:13. Entonces sucedió lo impensado. María habló con su propia voz. Ayúdame. Están quemando mis pensamientos. Fue un susurro débil. Una grieta. Un instante donde ella aún estaba allí, consciente. El exorcista la llamó por su nombre, y ella asintió con un leve movimiento de cabeza. En ese momento, Montenegro comenzó la letanía de los santos, pidiendo la intercesión de Miguel, Gabriel, Rafael y San Benito. El cierre del abismo. Durante los siguientes 17 minutos, las voces demoníacas se turnaron para insultar, escupir y pronunciar frases incomprensibles. Pero a las 4:31 am, tras la frase final. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. María soltó un alarido y perdió el conocimiento. Su cuerpo cayó como si hubiese sido liberado de una tensión interna insoportable. Las pulsaciones bajaron a 64. La presión se estabilizó. La temperatura volvió a 18 grados. El exorcismo había terminado. Después de la tormenta. María durmió durante 5 días seguidos. Al despertar, no recordaba lo ocurrido. Estaba lúcida, pero con signos de estrés postraumático severo. Fue trasladada a un convento para su recuperación y observación psicológica. Nunca más volvió a presentar síntomas de posesión. El padre Montenegro, sin embargo, falleció 6 meses después, por un aneurisma cerebral fulminante. En su diario dejó escrito: No fue un caso. Fue una guerra. Y aunque ganamos, algo quedó abierto. No todo salió. El caso fue cerrado por la diócesis de Córdoba en diciembre de 2004. Pero sigue siendo estudiado como uno de los pocos exorcismos con posesión múltiple confirmada y fenómenos paranormales medidos por instrumentos médicos.